de anatomía y patología, ¿sí? Yo les voy a dictar ahora lo que es la materia de dermatología, ¿sí? Bueno, en el curso de la materia vamos a ver todo lo que corresponde a las enfermedades que afectan la piel, ya sea de forma primaria o secundaria, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir que ustedes silencien sus micrófonos, ¿sí? Por la situación que pueden tener ruidos, que pueden interrumpir. Y lo que les voy a pedir también es que tomen apuntes, es una cosa fundamental eso, tomar apuntes, ¿sí? Voy recalcando cuáles son los temas importantes y cuáles son inclusive las preguntas de examen, ¿tá? Desde la próxima clase, cuando yo tenga el listado, yo voy a hacer preguntas, ¿sí? Voy a hacer preguntas, digamos, de acuerdo de los temas que fueron dados la semana anterior. Por eso yo le voy a enviar a Juan el PowerPoint para que se los envíe y van a tener que ir estudiando, ¿sí? Pero lo fundamental es que ustedes vayan tomando apuntes de lo que yo vaya diciendo, ¿está? Bien, vamos a comenzar con lo que es la materia de dermatología. Tenemos únicamente una hora, ¿sí? Bueno, dermatología, de las enfermedades primarias de la piel, ¿sí? Como así enfermedades sistémicas, digamos, que pueden afectar secundariamente a la piel. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener unas lesiones propiamente bien o lesiones, digamos, de otros órganos o sistemas que afectan secundariamente a la piel, ¿sí? Por eso tenemos una clasificación en todas estas enfermedades. Cuando nosotros estudiamos una enfermedad, una patología, siempre analizamos tres elementos o tres pilares, los cuales son uno, la epidemiología, dos, la clínica y tres, los métodos complementarios. Bueno, cuando yo hablo de la epidemiología de una enfermedad, ¿qué significa esto? Esto significa que yo voy a estudiar de la persona, qué edad tiene la persona, qué sexo tiene la persona, qué factores predisponentes puede tener. Por ejemplo, hay patologías que pueden afectar más a hombres que mujeres o viceversa, otras pueden afectar más a personas, digamos, otras a personas más jóvenes, ¿sí? Em, Factores predisponentes que pueden ser, digamos, hábitos de la persona, hábitos tóxicos como pueden ser el cigarrillo, el alcohol, las drogas, los rayos ultravioleta, la exposición al calor, la exposición al frío, exposición a ciertos agentes infecciosos. Todo eso me hace a mí la epidemiología. Inclusive, digamos, la actividad, digamos, de profesional de la persona, cuál es el trabajo que realiza. Hay patologías que inciden más en ciertas personas que en otras, dependiendo de la labor o tarea que realice. O sea, la epidemiología es muy, muy extensa y amplia, ¿sí? Siempre hay que valorar los elementos más importantes. Con respecto a la clínica, yo en la clínica que hago hincapié en los síntomas y los signos. Síntomas es lo subjetivo, es lo que siente el paciente. ¿Qué es lo que suele sentir un paciente? Principalmente es el dolor. Uno tiene que analizar qué tipo de dolor es, en qué parte del cuerpo está el dolor, caracterizarlo el dolor, si es agudo, si es crónico, si es punzante, si es opresivo, si es continuo, como así también la intensidad del dolor. ¿Es un dolor leve, es moderado, es intenso? ¿Sí? Todo eso está dentro de los síntomas del paciente, ¿sí? Y después tenemos los signos, que los signos corresponden a lo objetivo, es lo que ve el médico. Un signo puede ser que uno esté viendo, digamos, un cambio de coloración en la piel en el paciente, una alteración, una pérdida de la fuerza en el paciente. Todo eso corresponde a los signos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener en la clínica síntomas y signos. Cuando yo tengo una enfermedad, o la presentación de una enfermedad o una patología, yo voy a analizar en el paciente la epidemiología, la clínica, a través de síntomas y signos, y en virtud de la epidemiología y la clínica, voy a pedir métodos complementarios, ¿sí? Los métodos complementarios que van a ser radiografías, tipo de, perdón, radiografías, análisis, todas las otras cosas que pueden ser análisis de sangre, análisis de orina, estudios de imágenes como tomografía, resonancia, etcétera. ¿Esto por qué se debe hacer de esta forma? Porque yo de esta forma voy filtrando de acuerdo a la epidemiología y la clínica, voy a filtrar muchas posibles teorías del diagnóstico que estoy teniendo del paciente para no pedir métodos complementarios de forma exagerada, ¿sí? Porque si no,
el paciente gastaría un montón en métodos complementarios o se perdería mucho tiempo hasta obtener el diagnóstico. De esta forma yo voy filtrando para obtener rápidamente un posible diagnóstico. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha bien? Sí, profe. Un poquito con dificultad, pero por lo Bien, menos se puede entender, creo yo. Por lo bueno, menos yo. bien, se corta entonces por ahí. Bueno, patologías o enfermedades. ¿Qué son? Son desequilibrios o problemas de la salud, ¿sí? Lo importante del punto de vista médico es resolver estos problemas, ¿sí? Como así también lo que es posible evitarlos a través de la prevención, ¿sí? Entonces, para prevenirlos o resolverlos, ¿qué es importante? Conocer la causa, ¿sí? Yo si no conozco, yo si tengo un problema de salud, que sería la enfermedad, que en sí es un problema, si yo no conozco la causa, no sé cómo resolverlo, ¿sí? Y también si no conozco la causa o cómo se desarrolla, tampoco lo puedo prevenir. Por eso es que una de las patologías o una enfermedad estudia todo eso, la fisiopatogenia, el mecanismo, por qué se produce, por qué actúa una noxa, que es lo que vamos a desarrollar en cada enfermedad. Bueno, en la dermatología se trata de entender las diversas alteraciones o enfermedades de la piel, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante conocer que la histología normal de la piel, ¿sí? Y conocer no solo la estructura de la piel, sino también las funciones que tiene, ¿sí? Porque cuando hay una alteración, una distorsión, se va a perder el funcionamiento normal. Y cuando se pierde ese funcionamiento normal es cuando aparece una enfermedad o patología. Con respecto a la piel, que tenemos que saber que la piel cubre aproximadamente a una persona promedio de 1,70 m y 70 kilos, cubre 1,85 metros cuadrados, ¿sí? Casi 2 metros cuadrados de piel tiene el cuerpo, ¿sí? La piel pesa casi 4 kilogramos, tiene un espesor de 2,2 milímetros, y fíjense que equivale casi a un 6% del peso corporal de la persona. Tenemos en cuenta que la piel es como un espejo, ¿sí? Ya que en ella se puede reflejar las enfermedades internas. Muchas de las patologías que tenemos a nivel interno se pueden reflejar secundariamente a través de la piel. Ya del partir directamente de una deshidratación del paciente se puede ver que la piel está alterada porque el paciente ha perdido líquido, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta que un paciente promedio tiene un 60% del peso corporal corresponde a agua, ¿sí? Y esa agua donde está dentro de la célula, en el espacio intercelular, ya sea intravascular o extravascular, ¿sí? Intra y extracelular, pero el 60% del peso del cuerpo es agua, ¿sí? Un paciente que tenga una deshidratación se va a nivel de la piel. Bueno, como dijimos, ¿qué tenemos que empezar a saber de la piel? La parte normal, ¿sí? Tenemos que recordar lo que es la histología de la piel. La piel está formada por tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? Fíjense de acá para acá es la epidermis. La epidermis es un epitelio plano estratificado que asienta sobre una membrana basal, no tiene vasos sanguíneos la epidermis. Después viene la otra capa que es la dermis. La dermis consta de una dermis más superficial o papilar y una dermis reticular, más en la profundidad. Y después tenemos la capa más profunda, que es la hipodermis, que está formada principalmente por tejido adiposo. Es muy importante conocer estos elementos de la piel, porque vamos a saber que acá está formado por epitelio, acá está formado por tejido conectivo y muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Y acá en la hipodermis está formado principalmente por tejido adiposo, ¿sí? Van a ver también que tenemos los anexos de la piel, que tenemos las glándulas sudoríparas, el aparato piloerector, ¿no es cierto? Y el folículo piloso y el pelo, ¿sí? Que todo esto corresponde a los anexos de la piel. Bueno, ¿cuál es la función de esta piel? Fíjense, es una capa, dijimos que mide 2,2 milímetros. La función de la piel es una barrera estructural y funcional que recubre y protege todo el organismo, ¿sí? Acuérdense que dijimos recién que el cuerpo humano, el 60% del cuerpo humano, el peso corresponde a agua. Entonces, esta piel, gracias a esta epidermis, es como si fuera una capa impermeable que está evitando que haga que que la persona se deshidrate. Si esto no fuera impermeable, todo este líquido que tenemos dentro de nuestro cuerpo podría evaporarse, ¿sí? Y por lo tanto el paciente sufriría que una deshidratación. Entonces, todo este tejido interno está cubierto por todo lo que es la piel, pero principalmente la epidermis, que es impermeable, ¿sí?
Esta piel nos permite que evita la deshidratación y a la vez evita que el ingreso de agentes exógenos como son los microorganismos, que ingresen los virus, que ingresen las bacterias, los parásitos, los hongos, ¿cierto? Todo esto es una capa protectora. Ahora, como vieron acá, toda esta piel, tanto la epidermis como la dermis y la hipodermis, toda esta piel necesita que, estas células, digamos, son elementos vivientes, necesitan que un aporte continuo de sangre. La sangre es aportada a través de las arterias, ¿sí? Y ¿qué es lo que está aportando? Oxígeno y nutriente, que es lo que permite que las células estén vivas y estén, digamos, manteniendo esa capa protectora. Bueno, acá tenemos un esquema similar de la piel, pero más que nada es un dibujo más simple. Fíjense, acá tenemos también la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? Entonces, para que estas células cumplan su función, la de las tres capas, es importante el aporte sanguíneo. Fundamental el aporte sanguíneo, con oxígeno y nutrientes. Bueno, nosotros acá en lo que es el estudio a nivel de los cortes histológicos, ¿sí? Nosotros también en patología, en dermatología, hacemos biopsias y muchas veces tenemos acá un verdadero corte. Este es un corte real de la piel. Acá lo que vemos es la epidermis. Cuando ustedes ven estas como inclusiones de la dermis, acá es por la incidencia de corte, ¿sí? Acá tenemos un corte real de tejido de piel donde vemos la epidermis, la dermis superficial, la dermis profunda, y ustedes van a ver que esto está coloreado con hematoxilina y eosina. La hematoxilina me colorea el núcleo de la célula el núcleo de la célula, y la eosina me colorea el citoplasma celular, ¿sí? Acá tenemos bien la epidermis, vamos a ver después las capas de la epidermis, y si ustedes ven esta parte superficial, es lo que se llama el estrato córneo. El estrato córneo está formado por queratina. Bueno, esto que vamos a ver acá son las capas de la epidermis, ¿sí? Entonces, tenemos que la piel está formada por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis a la vez se divide en estos estratos, ¿sí? Subcapas. Tenemos la capa córnea, que es la más superficial, que está formada por queratina. La queratina es una proteína. Después viene el estrato lúcido, que solamente se encuentra en la palma de las manos y planta de los pies. Después el estrato granuloso, se llama estrato granuloso porque fíjense acá, la célula está llena de gránulos, ¿sí? Después viene el estrato amplio o más ancho, que es el estrato espinoso o estrato de Malpighi. Y después el estrato más basal o estrato germinativo o capa basal. Bueno, todo esto es un epitelio plano estratificado. Este epitelio plano estratificado, como todos los epitelios del cuerpo, asienta sobre una membrana basal. Ahí estaría la membrana basal. Si uno lo tiene que analizar de un punto de vista más funcional histológicamente a esta epidermis, uno puede comenzar al revés diciendo que tenemos el estrato basal o germinal, donde en estas células basales o germinales están las células madres, son las células que se empiezan a proliferar. Esta célula del estrato basal o germinal es la que se divide y empieza a formar esta célula del estrato espinoso de Malpighi, ¿sí? Se le llama espinoso porque fíjense cómo la célula se va aplanando, de un aspecto de espina, ¿sí? Y entonces esta célula basal o germinal se divide y da la célula del estrato basal, del estrato espinoso de Malpighi, ¿sí? Esta célula del estrato de Malpighi va creciendo, va migrando, porque se van replicando las otras, y va migrando hacia la superficie. Cuando van migrando hacia la superficie, esta célula empieza a sintetizar gránulos, fíjense, acá ya está teniendo muchos gránulos, por eso se llama estrato granuloso a esto, ¿ven? Que es mucho más oscuro. Este estrato granuloso está lleno de gránulos de querato y hialino, ¿sí? Esos gránulos de querato y hialino son gránulos que tienen una proteína. Cuando avanza más la célula, se rompe la célula, se liberan esos gránulos de querato y hialino, y esas querato y hialinos se ensamblan formando la queratina, que es la proteína que forma el estrato córneo o capa córnea. Y esto es lo que me genera a mí lo que es la impermeabilización de la piel, ¿sí? Entonces es importante saber los estratos, ¿sí?, de la epidermis para saber cuál es la función del queratinocito. Esta célula del epitelio plano estratificado se llama queratinocito y se llama queratinocito porque forma que la queratina de la capa córnea, ¿sí? Recuerden que eso es pregunta de examen. Los estratos de la epidermis
y la función que tienen esos estratos, ¿sí? Y la queratina superficial, que es una proteína, ¿sí? Eso es pregunta de examen y se va a preguntar en las clases siguientes. Bien, como apéndices de la piel que podemos tener el folículo pilosebáceo, fíjense acá tiene el pelo, ¿sí? Acá el folículo sebáceo, acá tiene el aparato piloerector, ¿sí? La glándula sebácea, ¿sí? ¿Cuál es la función de la glándula sebácea? Lubricar lo que es esta estructura que es el pelo, ¿sí? Después tenemos glándulas sudoríparas, ¿sí? Y todos los otros elementos, los corpúsculos de Meynig, que son receptores sensitivos para el talco. Bueno, el pelo ¿qué me da a mí? El pelo me permite a mí una protección contra la radiación de los rayos ultravioletas, el viento y los traumas físicos, ¿sí? Y también la evolución ha generado que tenga una función social, ¿cierto? De características estéticas. Las uñas sirven para defensa, para prevención, para protección y con funcionalidades estéticas también. Bueno, en la uña vemos acá el cuerpo unguial, lo que recubre el borde lateral de la placa unguial, que es el paroniquio, la parte más posterior y superficial tenemos la luna y el eponiquio, ¿no es cierto? Esto muchas veces porque uno debe saber porque en estos lugares pueden asentar distintas patologías o alteraciones de la uña. Bueno, las glándulas sebáceas se encargan de la lubricación de la piel. Bueno, y la actividad hormonal va a influenciar de distintas formas en la producción de sebo a nivel de las glándulas sebáceas. Las glándulas sudoríparas tenemos las ecrinas y se encargan de la parte de la termorregulación a través del sudor. Esto me va a permitir un enfriamiento por evaporación. Bueno, las glándulas sudoríparas apócrinas se encuentran a nivel de principalmente a nivel de la región axilar y genital. Bien, esperen que les voy a... Quiero... Se me desconecta un cachito. Esperen. ¿Me escuchan ahí? Disculpen. Sí, profe. Sí. Sí, Sí, profe. profe. Bien, ¿Me escucha? Esperen que se me cruzó el favor que tenía acá. Bueno, entonces lo importante es saber el tema de que es muy importante el repaso de la parte de la histología, ¿sí? Es una cosa fundamental, ¿sí? Para poder entender todas las otras partes. No, que les había separado, que se los voy a poner la próxima clase, les quería eh, poner otra cosa de patología, pero bueno, se me cruzó el PowerPoint, se me hizo salió el más chico. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas patologías. Y dentro de las patologías tenemos que ver lo primero que es el proceso inflamatorio. ¿Por qué uno tiene que desarrollar el proceso inflamatorio? Porque frente a la acción de una noxa, ¿sí? Siempre se va a producir un proceso inflamatorio, ¿sí? Supongamos, la noxa es lo que va a actuar, ¿sí? La noxa va a actuar y va a generar una reacción del tejido. Dentro de las noxas, esas noxas pueden ser infecciosas, como puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, ¿sí? O tenemos también algunas que son físicas, como pueden ser los traumatismos, el calor, el frío, o también fármacos o sustancias químicas o tóxicas, ¿sí? Entonces, por eso, cada vez que actúa una noxa, se va a producir un proceso inflamatorio, ¿sí? Por eso uno tiene que identificar los procesos inflamatorios y saber por qué se producen los procesos inflamatorios, ¿sí? Bueno, la fisiopatogenia. La fisiopatogenia, ¿qué vendría a corresponder? La fisiopatogenia sería el mecanismo por el cual se produce una alteración inducida, ¿no es cierto?, por esa noxa o que es el agente causal, ¿sí? Un ejemplo, yo puedo tener un proceso inflamatorio porque por una bacteria, y esa bacteria me produce un daño en los tejidos, o por un virus,
o porque el paciente tuvo un traumatismo, un golpe. Entonces, dependiendo la noxa, va a ser el proceso inflamatorio que vaya a existir. Bueno, cuando nosotros hablamos de inflamación, ustedes van a ver que siempre se le coloca en la terminación itis. Un ejemplo, dermatitis significa inflamación de la piel. Hepatitis, inflamación del hígado, ¿sí? Artritis, una inflamación de las articulaciones. Esofagitis, inflamación del esófago. Después pueden tener una gastroenteritis, que significa inflamación del estómago y intestino, una colitis, inflamación del colon, una tiroiditis, inflamación de la tiroides y así para cada órgano o situación. Ahora, un ejemplo, cuando uno habla, fíjense el término hepatitis. Acá yo estoy diciendo que, que está inflamado el hígado, pero no estoy especificando que el paciente tenga una hepatitis de causa viral por un virus propio que afecte el hígado. Significa que está inflamado el hígado. Las causas de las hepatitis que pueden ser, y porque hay un cólico biliar con retención de bilirrubina, porque el paciente tuvo una ingesta de alcohol, porque el paciente, digamos, consume un medicamento que es hepatotóxico, porque el paciente tiene, o el paciente tenga una infección viral por un virus que va directamente al hígado, ¿sí? Pero es una inflamación inespecífica, ¿sí? Bueno, el proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio se produce, ¿a qué corresponde? Corresponde a una reacción del tejido conectivo y vascular. O sea, el tejido conectivo y vascular va a reaccionar ¿con qué finalidad? Para neutralizar una noxa, como para ponerle fin, ¿sí? El proceso inflamatorio vendría a ser como una reacción defensiva del cuerpo, ¿sí? Que busca neutralizar la noxa. Bueno, el proceso inflamatorio tiene fases, ¿sí? Acá estamos desarrollando al principio, es como el proceso inflamatorio en general. Cuando yo tengo un proceso inflamatorio que comienza, se dice que es un proceso inflamatorio agudo, cuando dura poco tiempo y que después puede progresar que a mucho más tiempo y ya pasa ya a ser un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Entonces, las fases del proceso inflamatorio son cuatro. Primero, que actúa la noxa. ¿Qué puede ser esta noxa? Una bacteria que ingresó, un virus que ingresó, un traumatismo que tuvo el paciente. Eso me genera la acción de la noxa, la reacción del tejido conectivo y los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ahí se liberan las sustancias vasoactivas. Esas sustancias vasoactivas generan cambios, como son vasodilatación, aumento de la permeabilidad, el edema, generan la inflamación del tejido. Esa inflamación que se genera, esa vasocongestión que se produce, me permite el tercer paso, que es la llegada de las células inflamatorias, porque estas células inflamatorias son las que van a neutralizar el proceso inflamatorio, ¿sí? Para neutralizar la noxa, ¿sí? En el sentido de que si entra una bacteria, van a venir glóbulos blancos para bloquear o destruir a la bacteria. En el caso que el paciente tuvo un traumatismo de destrucción de tejido, ¿para qué? Para reabsorber y lograr una reparación del tejido. Para eso están actuando las células inflamatorias. Ahora, si el proceso de la noxa o la noxa es muy intensa o sigue actuando y no se logra neutralizar, esto puede pasar a una cronicidad, ¿sí? O sea, si la noxa es leve, puede haber una resolución. O sea que acá las células inflamatorias repararon el proceso inflamatorio agudo y terminó ahí. Eso se llama resolución. Ahora, si la noxa es muy intensa y se extiende en el tiempo, pasa a un proceso crónico y ya se llama proceso inflamatorio crónico. Bien, entonces las fases del proceso inflamatorio tienen acción de la noxa, liberación de las sustancias vasoactivas, después el infiltrado de las células inflamatorias, y esto puede llevar a una resolución donde, digamos, se cura el tejido o que siga en una fase crónica. Bueno, entonces, ¿qué es importante saber acá? Que el proceso inflamatorio es un proceso que busca frenar la noxa, bloquear la noxa, ¿sí? E inclusive lo que busca que es reparar el tejido. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se toman medicamentos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede estar bloqueando, ¿qué? Bloqueando el proceso normal de la inflamación. Bueno, fíjense acá hay un esquema, acá lo que hay que repasar que es la estructura vascular, ¿sí? La parte vascular de la microcirculación. Cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo, una arteria, la arteria va
transformándose en vasos de cada vez de menor calibre hasta que se transformen en una arteriola. La arteriola después se va a ramificar y va a formar los capilares. Después los capilares se van a unir y van a formar lo que es la vena, ¿sí? Por acá llega la sangre con oxígeno y nutrientes, deja que oxígeno y nutrientes en los capilares, toma dióxido de carbono y desechos y se lo lleva por la vena. A través de la vena que va a ir la sangre. Con los desechos lo va a llevar al riñón porque se ha eliminado por orina. Y el dióxido de carbono va a ser eliminado a nivel de los pulmones, ¿sí? Y va a tomar oxígeno para oxigenar nuevamente la sangre y va a venir otra vez el circuito por acá con sangre oxigenada y nuevos nutrientes. Entonces llega oxígeno con nutrientes y de acá sale sangre con dióxido de carbono y desechos. Entonces acá se produce un intercambio normal. Si ustedes se ven acá, estos vasos tienen un calibre, una luz específica, ¿sí? Y fíjense que no hay edema y hay muy pocas células inflamatorias, escasas. Cuando actúa la noxa a nivel de cualquier tejido del cuerpo, cualquier tipo de noxa infecciosa, traumática, etcétera, se liberan las sustancias vasoactivas y se produce esto, vasodilatación, vasocongestión. Acá se produce aumento de la permeabilidad capilar, sale líquido al espacio capilar y eso me permite que las células inflamatorias salgan al espacio, ¿sí? Salen de los vasos sanguíneos al espacio. ¿Para qué? Para tratar de neutralizar la noxa, ¿sí? Y si ustedes ven, está diferente esto. Esto está normal y esto está con proceso inflamatorio. Vasodilatación, vasocongestión, edema y las células inflamadas. Bueno, de lo que vimos antes, ¿sí? Fíjense, la etapa 1, acción de la noxa, ¿sí? Ahí tenemos, etapa 1, acción de la noxa, ¿sí? Dependiendo del tipo de noxa, que va a estimular distintos tipos de células y la liberación de las sustancias vasoactivas. Ejemplo, los traumatismos hacen que se libera la prostaglandina, las alergias hacen que se libera la histamina, las infecciones hacen que se liberen los leucotrinos. ¿Qué es la prostaglandina, la histamina, los leucotrinos? Estas son sustancias vasoactivas, ¿sí? Las sustancias vasoactivas. Esta sustancia vasoactiva es la que me van a generar vasodilatación, vasocongestión, aumento de la permeabilidad y el edema. Por eso ustedes van a ver que cuando se toma un AINES o antiinflamatorio, digamos, no esteroideo, se bloquea la formación de prostaglandina o se bloquea la formación de los leucotrienos. Y cuando tomamos un antialérgico, se bloquea la formación de la liberación del histamina, ¿sí? Esas son las funciones antiinflamatorias o antialérgicas de los medicamentos. Pero dijimos que todo esto me está tratando de neutralizar la noxa o reparar. Por eso hay que ver y hay que tener cuidado al bloquear con antiinflamatorio. Si no, yo estoy evitando que se bloquee la noxa o evitando que se reparen tejidos, ¿sí? Bien, entonces, se liberan esas sustancias vasoactivas. Esas sustancias vasoactivas que me producen vasodilatación, congestión vascular y el edema, ¿sí? Clínicamente, ¿qué yo voy a ver? Calor, rubor, tumor, dolor. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Un paciente tiene un traumatismo a nivel de la piel. El paciente actúa de forma, la noxa es mecánica porque es un traumatismo, se liberan las sustancias vasoactivas, se produce vasodilatación, vasocongestión y edema, y yo clínicamente veo calor, rubor, tumor, dolor. ¿Por qué está el calor? El calor es porque hay una vasodilatación con mucha sangre caliente que llega. ¿Por qué hay rubor? Porque llega sangre oxigenada. ¿Por qué hay tumor? Porque se produce edema. ¿Y por qué hay dolor? Porque el edema comprime las terminales nerviosas del tejido, ¿sí? El comprimir las terminales nerviosas del tejido envía la señal del dolor al sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, una cosa importante, el dolor me está avisando que hay algo alterado, que una noxa genera una alteración. Por eso hay que tener cuidado cuando se produce el bloqueo del dolor, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces se da antiinflamatorio para bloquear la inflamación y bloquear el dolor. Es muy importante, primero, averiguar por qué se desencadenó esto y no solamente bloquear el dolor. Porque muchas veces yo puedo tener un cólico renal, un cólico intestinal, un cólico biliar por una alteración de las vísceras internas y estoy bloqueando el dolor, pero no estoy averiguando qué
la verdadera causa del dolor. Bien, vamos a la tercera fase que dijimos, de esta, la tercera, infiltrado de células inflamatorias. ¿Sí? Bien. Acá que tenemos, que se generan todos estos cambios vasculares, ¿no es cierto? Y todos estos cambios vasculares con la vasodilatación, con la vasocongestión, con el aumento de la permeabilidad vascular, ¿qué me permite? Que lleguen las células inflamatorias. Las células inflamatorias del proceso inflamatorio van a depender. Si yo tengo un proceso inflamatorio agudo, va a haber muchos neutrófilos, ¿sí? Si yo tengo un proceso inflamatorio agudo, pero por una infección bacteriana, va a haber muchísimos más neutrófilos, pero el neutrófilo va a fagocitar a la bacteria y se va a destruir, generando ¿qué? Los piocitos del material purulento. ¿Por qué es importante saber eso? Porque yo cuando tengo una lesión, ya sea interna o externa, que está supurada, eso me está diciendo que hay una infección bacteriana por bacterias o cocopiógenos. Es muy importante analizar la lesión, porque el paciente se debe drenar la lesión y a la vez se debe tomar antibióticos, porque un paciente que tenga una infección bacteriana por cocos piógenos, bacterias piógenos, está susceptible a que la infección siga avanzando. El paciente se extiende a la infección y produce una septicemia, que puede llegar al fallo de múltiples órganos y la muerte del paciente. Cuando yo tengo, digamos, una infección viral en el proceso inflamatorio, lo que voy a tener más que nada en el filtro son los linfocitos. Los linfocitos son también parte de las células de los glóbulos blancos que van a neutralizar principalmente a los virus, ¿sí? También puede haber linfocitos en las patologías autoinmunes, ¿sí? Que algunas las vamos a ver, donde nuestro sistema inmune se altera y se forman anticuerpos contra el propio cuadro. Y en las infecciones parásitas voy a tener los eosinófilos y también en procesos alérgicos, ¿sí? Entonces yo cuando estoy hablando de el infiltrado de células inflamatorias va a depender que si son neutrófilos, me oriento más a que es algo agudo y si hay muchos neutrófilos con material purulento me oriento a bacterias. Si hay linfocitos puede ser un proceso viral o un proceso autoinmune y si hay eosinófilos un proceso parasitario o alérgico. Bien, acá para que veamos un esquemita de un tejido sano, fíjense, y miren ya un proceso con infección. Acá está un esquema como digamos que entran unas bacterias, ¿sí? Y acá se produce el proceso inflamatorio, la vasodilatación, la vasocongestión, el aumento de la permeabilidad, salen las células, los glóbulos blancos para neutralizar esa bacteria, produciendo un proceso inflamatorio agudo con, a nivel del, clínicamente voy a tener calor, rubor, tumor, dolor. Bueno, el proceso inflamatorio puede tener una resolución, digamos, si la noxa se neutraliza, todo ese proceso inflamatorio se puede reabsorber, ¿no es cierto?, con la restauración del tejido. Ahora, si hubo un proceso de necrosis, puede haber una fibrosis reparativa, que es cuando podemos ver las cicatrices muchas veces. Ahora, si la noxa sigue actuando de forma crónica, digamos, esto puede pasar a un proceso inflamatorio crónico, ¿sí? Si la causa estimulante se mantiene, se va a llamar inflamación crónica. Bueno, una pregunta de examen es, ¿qué veo yo en el proceso inflamatorio agudo? En el proceso inflamatorio agudo que se ve microscópicamente, vasos dilatados, vasos congestivos, edema y polimorfos nucleares neutrófilos principalmente. Cuando yo paso el proceso inflamatorio crónico, acá, ¿qué yo voy a tener? Un proceso inflamatorio crónico que voy a tener leve congestión y leve edema. Esto es mínimo. Lo que más voy a ver yo a nivel microscópico, voy a ver un infiltrado con células mononucleares, principalmente monocitos, linfocitos y macrófagos, ¿sí? También voy a ver fibrosis con proliferación fibroblástica y voy a ver tejido de granulación donde hay vasos neoformados o neoformación vascular. Entonces, esta es la principal diferencia que yo veo entre un proceso inflamatorio agudo y un proceso inflamatorio crónico. Entonces, en el proceso inflamatorio crónico voy a ver fibrosis, neoformación vascular e infiltrado mononuclear, con monocitos, linfocitos y macrófagos. Entonces, fíjense, acá tenemos un proceso inflamatorio agudo, ¿sí? Que voy a tener, va a durar minutos, horas y pocos días, ¿sí? Y acá lo que voy a ver en la microscopía es que voy a ver vasos dilatados, vasos congestivos, edema y principalmente neutrófilos.
En un proceso inflamatorio crónico puro, ¿qué voy a ver? No voy a ver, voy a ver principalmente fibrosis, neoformación vascular e infiltrado mononuclear, con monocitos, macrófagos y los linfocitos. ¿Sí? Bien. Fíjense, acá tenemos un esquema. Esto sería algo clínico, ¿sí? Bien. Si yo les pregunto a ustedes acá clínicamente qué se está viendo, en este paciente se está viendo la parte de un miembro inferior a nivel de la pierna, ¿no es cierto? A nivel de la porción inferior de la pierna, ¿qué estoy viendo? Calor, rubor, tumor, dolor. Si yo acá pudiera palpar, voy a ver se va a percibir calor. Yo estoy viendo rubor porque está en colorido rojizo, ¿sí? Si uno ve, tiene una mínima sobrelevación porque hay tumor, porque hay edema. Y el paciente me va a manifestar que tiene dolor. Entonces acá yo estoy viendo calor, rubor, tumor, dolor. ¿Qué puedo pensar? Y bueno, dentro de los diagnósticos puede ser el paciente tuvo un traumatismo o el paciente tuvo que un proceso infeccioso, a lo mejor acá tuvo una foliculitis, que es de inflamación foliculopiroso porque ingresó una bacteria, ¿sí? Un cocopiógeno, una bacteria, esa bacteria me genera una foliculitis y posteriormente me está generando que acá una infección del tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces eso me puede estar dando un proceso infeccioso también. Entonces ustedes ven que uno acá puede analizar lo que yo les decía al principio, analizar que los antecedentes del paciente, ¿tuvo o no tuvo un traumatismo? Puede haber tenido un traumatismo y me genera todo este proceso inflamatorio. O el paciente tuvo una foliculitis, como si fuera un granito con supuración y se le complicó. Ahí hizo todo este proceso infeccioso que se extendió, ¿no es cierto?, constituyendo que una celulitis bacteriana, ¿sí? Entonces, bueno, ven que tenemos todos esos elementos que uno tiene que analizar. Por eso es importante la parte semiológica del paciente y preguntarle qué antecedentes tuvo, ¿cierto? Bueno, acá también, ¿qué otra cosa tenemos que analizar? La epidemiología del paciente. ¿Qué paciente es? ¿Es varón? ¿Es mujer? ¿El paciente qué edad tiene? ¿Es un paciente joven? ¿Es un paciente de 20 años, de 30 años, que tuvo un traumatismo jugando al fútbol, trabajando? ¿O es un paciente de 60 años, 70 años que tiene qué? Que tiene una diabetes. Puede tener diabetes mellitus tipo 2, puede tener un paciente tener hipertensión arterial con insuficiencia cardíaca, es un general trastorno trófico del miembro inferior, y eso lo hace susceptible a una infección bacteriana, ¿sí? Entonces ven cómo tiene que analizar edad, sexo del paciente, enfermedades concomitantes como diabetes, mellitus, como hipertensión arterial, como insuficiencia cardíaca, o el paciente es un paciente trasplantado que está con inmunosupresión, o el paciente es un paciente que tiene enfermedad autoinmune, está con tratamiento con corticoides, ¿sí? Que son inmunosupresores. Ven como muy importante analizar el contexto del paciente, ¿está? Otro ejemplo puede ser un paciente que tenga una patología oncológica, como puede ser un cáncer de próstata con metástasis en los médulas óseos, una mujer con cáncer de mama con metástasis en médula ósea, o un linfoma, o una depresión de la médula ósea y el paciente no está teniendo glóbulos blancos, no tiene neutrófilos, entonces una mínima lesión de mínima de una foliculitis bacteriana se le va a diseminar hacia una celulitis, ¿sí? Por eso es muy importante preguntar los antecedentes del paciente, no solo referente a esto, analizar todo lo otro. Y ya que estamos hablando de las lesiones de la médula ósea, acuérdense que en la médula ósea se sintetizan no solo los glóbulos blancos, se sintetizan también los glóbulos rojos. Un paciente puede tener una anemia y a la vez se sintetizan ¿qué? Las plaquetas. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado porque puede tener disminución de plaquetas y una susceptibilidad a una hemorragia, ¿sí? Entonces, ustedes están trabajando en un pie, hace una mínima incisión y este paciente no solo va a tener la susceptibilidad a la infección, sino a la hemorragia. Tiene una hemorragia que pueden controlar, o sea que les va a costar controlar, no es que se va a morir el paciente, pero les va a llamar la atención que sangra por la falta de plaquetas, porque un paciente que tenga comprometida la médula ósea no tiene glóbulos blancos, no tiene glóbulos rojos ni plaquetas, ¿sí? Entonces siempre analizar todos esos contextos, ¿no? Bueno, entonces, esto que estamos viendo acá, calor, rubor, tumor, dolor, clínicamente me está orientando proceso inflamatorio agudo. Ahora la causa no la sé, hay que investigar. Microscópicamente, que voy a ver acá, vasos dilatados, vasos congestivos, edema e infiltrado de polimorfos nucleares neutros.
Bueno, otro proceso que pueden tener a nivel de la piel, que es en las escaras, cuando se produce la compresión por mucho tiempo, paciente que está postrado, hay compresión, la compresión de la piel me genera como la dificultad de la llegada de la sangre. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? La epidermis va a perder oxígeno y nutrientes, por lo tanto no va a poder replicar el queratinocito y recubrir esto. Hay que tener en cuenta que el queratinocito que forma lo que es la epidermis se replica en un promedio cada 21 días, es la replicación normal. Cuando yo tengo una anoxia, un proceso inflamatorio, las sustancias inflamatorias hacen que el queratinocito se replica más rápidamente, ¿sí? Entonces muchas veces puedo tener aumento del espesor de la epidermis por querer suplantar eso. Por eso muchas veces van a ver ustedes en la patología, cuando se llama el callo, ¿no es cierto? Es una hiperkeratosis, porque ese queratinocito se descontroló por un frote, un roce mecánico, y replica más rápidamente y a la vez genera mayor espesor de la capa del estratocorneo, de la queratina, y es lo que ustedes ven como la hiperkeratosis, ¿sí? Y por eso muchas veces por el traumatismo crónico. Fíjense acá un ejemplo, también acá tenemos una úlcera a nivel de la piel, puede ser una úlcera, puede ser una lesión que tuvo el paciente, y fíjense que se ve acá, queda el purulento. Esto clásicamente me está diciendo que este paciente tuvo que una sobreinfección bacteriana con cocos piógenos, bacterias piógenas, y acá está teniendo, si yo analizo a nivel microscópico, ¿qué va a haber en esta parte del tejido? Calor, rubor, tumor, dolor e intenso infiltrado de los neutrófilos. Y si veo acá la parte sutural, está lleno de neutrófilos degradados. Esos neutrófilos degradados van a formar el material purulento, ¿sí? Esto porque es un signo de alarma, porque me está diciendo que hay bacterias patógenas, que si yo esto no lo dreno, no lo limpio, las bacterias patógenas pueden seguir avanzando e invadir los vasos sanguíneos y hacer una septicemia que puede llevar a la muerte del paciente. Bueno, otro tipo de microorganismos tenemos las micosis. Las micosis acá tenemos que puede ser la Tinea pedis, ¿sí? Las micosis características se clasifican en micosis superficiales, más que nada que afecta a la piel, y otras profundas que pueden comprometer los órganos internos, más que nada en pacientes inmunocomprometidos. En este caso sería el ejemplo para la Tinea pedis. La Tinea pedis, ¿qué es? Es un microorganismo, es un hongo que se alimenta de, ¿qué? De la queratina. La queratina es el estrato superficial de la piel. Acuérdense que la queratina es una proteína, entonces la Tinea pedis la utiliza como alimento, ¿sí? La Tinea pedis empieza a utilizar la queratina como alimento y va invadiendo el estratocono hasta llegar a la parte más profunda de la epidermis. ¿Y qué genera ahí en el paciente? Prurito. El paciente se rasca porque tiene prurito. ¿Y qué pasa? Se va autoinoculando más el hongo, ¿sí? Por eso van a ver que los pacientes tienen esta colonización del hongo y esa como esfacelación o erosión de la parte superficial de la piel. Una cosa importante, la tinea pedis, ¿qué es lo que facilita que colonice cuando el paciente tiene poco hábito higiénico o muchas veces tiene mucha hiperhidrosis? Y otra cosa, la humedad facilita que prolifere la tinea pedis y también la falta de llegada de rayos ultravioleta. La exposición al aire y a los rayos ultravioleta y violeta destruye al hongo, ¿sí? Por eso muchas veces la aireación y la ventilación y la exposición al sol ayudan a combatir la tinea pedis. Bueno, eso sería más o menos. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? ¿Me escuchan? Yo, profe, que Sí, tenía profe, una te pregunta. escuchamos. Yo la verdad no Sí, tengo ninguna duda. bien. Yo quería hacer una pregunta, soy Mónica. Este, Sí, ahí en el proceso inflamatorio, cuando comienza el tema de la infección, así, por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre, póngale por sí, bronquitis. sí, Generalmente empieza con una febrícula, puede llegar a ser hasta 37, más o menos, 37 y medio. Eh, sí. Ahí no se recomienda tomar antifebriles, ¿verdad? Es mejor que el proceso de, por ejemplo, eh, de, de las células o sea, de los glóbulos blancos que hagan un proceso ¿cómo se dice?
Como que neutralice. Exactamente, de neutralización. O sea, ahí es recomendable no tomar ningún antifebril. Claro, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo. Usted me está hablando de una bronquitis, ¿no? Bien, como dijimos antes, nosotros tenemos que, nosotros tenemos que analizar todo eso, ¿sí? Estamos hablando de una bronquitis, ¿no? Bien, el paciente, ¿qué edad tiene? No sé, 60. Bien, ¿por qué le digo? Porque es importante, porque, a ver, si estamos hablando de un niño, ¿sí? En el caso de un niño, hay que tener en cuenta que el niño tiene los bronquios muy chiquititos y muy reactivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el peligro del niño que se puede, digamos, una broncoconstricción puede ser fatal para el niño? Entonces, nosotros con una persona adulta, bueno, ya sí, como que uno lo puede trabajar más tranquilo. Bueno, paciente de 60 años, bien. El paciente que tiene una bronquitis, ¿no? Sí, Bien. Bueno, ¿qué otra clínica tiene a la vez de la bronquitis? Porque tenemos que ver, tiene tos. tiene tos, La tos, ¿es bien? ¿La tos es cansancio. seca o productiva? ¿Ah? ¿La tos es seca o productiva? Productiva. Productiva, muy bien. Ok. Bien. Cuando nosotros tenemos una tos productiva, la tos productiva puede ser con material purulento, ¿sí? Entonces yo estoy pensando en que ese paciente está teniendo una infección bacteriana, ¿sí? Ajá, Bien, sí, ahora, si el paciente tiene una tos productiva, pero con sangre, yo estoy pensando que tiene una tuberculosis pulmonar. Tengo que ah, pensar en eso, o en un cáncer con sobreinfección bacteriana, un cáncer de pulmón con sobreinfección bacteriana. ¿Se sí, entiende? sí, Bien, sí, sí. bien. ¿Y cuando Entonces, es bueno, seca? sí, entonces supongamos, si estamos en un paciente con una tos de 60 años, con fiebre, con tos productiva, otra cosa, ¿el paciente es fumador o no es fumador? Es fumador. Fumador, bien. Entonces ya tenemos pacientes de 60 años, que el paciente es fumador, que tiene una tos productiva. Más que nada bajarle la fiebre, hay que darle antibiótico, hay que matar la Antibiótico. bacteria, ¿sí? Bien, Matar la bacteria. ¿Por qué? perfecto. Porque la fiebre yo la voy a controlar cuando la fiebre ha subido mucho. Y Claro, cuando la fiebre ha subido mucho, mucho, yo tengo miedo de que el paciente haya subido tanto, tanto y me haga que convulsione para sí, ahí. Pero si sí, yo tengo un paciente que es fumador, ese paciente fumador, todo lo que es el árbol traqueobronquial, no le funcionan bien las cilias, ¿sí? sí, Y ese paciente fumador, ya de por sí un fumador que va a tener bronquitis crónica, enfisema, ¿sí? Entonces ya es un pulmón enfermo. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Protegerle de que entre una bacteria. Yo de entrada ya le tengo que dar antibióticos. No me puedo ah, estar pensando, es viral, no. Tengo que sí, dar antibióticos. ¿Me entiendes? Obviamente, darle un antibiótico que no sea tóxico ni para el riñón ni para el hígado. ¿Por qué muchas veces? Porque yo tengo que analizar el paciente. Entonces digo, uno debe analizar la epidemiología y la clínica del paciente, ¿sí? Para evitar que se complique. Cuando uno habla de las infecciones respiratorias, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el pulmón es un tejido muy laxo, es como una esponja, es el tejido más delicado que existe en el cuerpo. Por eso yo debo evitar que se llegue a formar una neumonía, bronconeumonía. ¿Cómo claro, comienza? No es que una persona una neumonía de un día para el otro o hace una neumonía en cuestión de horas. No, no es así. ¿Saben cómo comienza? El paciente empieza con sinusitis, afección de los senos paranasales, faringitis, laringitis, no se le da importancia, hace traqueobronquitis, bronconeumonía y recién la neumonía. Cuando un bien. paciente tiene neumonía bacteriana, ya vino con un historial de hace 10 días, 15 días y que no se medicó, ¿entienden? O Y no, eso es porque, y eso si se empieza a dar en el momento de la bronquitis o de la bronco, no, de la anterior, si se empieza a sí, medicar con antibióticos, eso se frena y no pasa a ser neumonía, no va a haber ese riesgo, digamos. exacto. Si vos, en todos los casos de pacientes que tuvieron neumonía, fue porque no se medicó bien. Perfecto. ¿Sí? Y ojo, cuando el paciente tiene bronquitis, no es solo tomar el antibiótico, es tomar el antibiótico, nebulizarse y reposo. El paciente Ajá. tiene que estar en reposo, tiene que Sí, estar pasando 2 o 3 días en reposo en cama. ¿Por qué? Porque está con su sistema inmune y necesita una buena hidratación, tomar mucho líquido, porque está actuando su sistema inmunológico a través de la inflamación. Obviamente que si ya la infección me produce mucha fiebre, recién ahí baja la fiebre. ¿Está? Recién ahí. bien. No, no. ¿Está?
la duda era mía era que sí, en cualquier proceso inflamatorio, ya sea, yo di el ejemplo de la bronquitis, pero puede ser también de una foliculitis, y se tiene fiebre por una foliculitis, si se tiene la febrícula, no se debe tomar un antifebril hasta que no llegue a subir un poco más la temperatura. No, no, no. Con febrícula no hay que medicarlo. Con Perfecto. febrícula no. Vigilarlo, ¿sí? Bien. Vigilarlo. A la vez otra cosa, es como suponete cuando otro ejemplo que podemos poner, persona que tiene traumatismo, ¿sí? Se golpeó se esguinzó el tobillo, ¿sí? Se esguinzó el tobillo. Traumatismo forma la picoma del pie. Se esguinzó el tobillo. ¿Qué dijimos recién? El proceso inflamatorio que busca reparar, reparar. ¿Qué pasa si vos te esguinzaste, tuviste un traumatismo? Todos esos cambios vasculares que se producen es porque vos querés reparar ese trauma. ¿Qué Se hace la bloquea. persona? Si ¿Qué yo hace la tomo, persona? perdón, Sí, sí. que si yo La tomo un persona, antiinflamatorio en ese momento, se bloquea el proceso que tiene que tener natural, ¿no es cierto? exacto, exacto. Si vos tenés un traumatismo en el tobillo, porque te lo doblaste, te golpeaste, no hay que ponerle hielo inmediatamente, ni tampoco. ¿Sabes por qué se le pone hielo? Porque no se quiere sentir dolor, o bloquear con antiinflamatorio. Lo que tenés que hacer es Claro, dejarlo en reposo. Si vos le pones hielo, el hielo que hace vasoconstricción, claro, pero no estoy permitiendo que lleguen las células inflamatorias a reparar eso, no le permite. ¿entiendes? Sí, sí. No lo permite. ¿Entiendes? Entonces, si te duele mucho, mucho, bueno, está bien, tomás un poco, pero no darle con todo el antiinflamatorio, con todo el hielo. La persona que hace, le da hielo con todo, antiinflamatorio con todo, y no hace el reposo, lo exige al pie. El pie hay que ponerlo en reposo, dejar que Bien, el proceso inflamatorio trate de recuperar. Podés tomar antiinflamatorio, pero no exageradamente, ¿sí? claro. ¿Cuál es el problema cuando un paciente tiene un dolor de abdomen y va a una guardia? ¿Qué se le da? Antiinflamatorios y analgésicos, bloqueamos el dolor. Y el paciente dice, ay, me siento bien, pero no sabemos qué tiene dentro. Hay que Y sí, saber que está por reventar el intestino, y si claro. está por reventar el uréter, el intestino, ¿me entienden? Pero yo tengo que La analizar, apendicitis. ¿sí? No bloquear el dolor solo, ¿sí? El dolor es algo que te está avisando, el dolor te está diciendo que hay algo que no funciona. ¿Entiendes? Yo tengo que estudiar el dolor, analizar el dolor, encontrar el problema y una vez que encuentre el problema solucionado, ahí se va a solucionar. ¿Sí? Muchas veces en la guardia se le da analgesia, antiinflamatorio y ya el paciente se siente bien. Se va y el otro día vuelve peor. ¿Está? Sí, me pasó a mí, me pasó hace muchos años cuando me operaron del apéndice. eh, Antes de irme, como me sentía mal, tomé algo para el dolor y allá me retaron porque me dice, ya bloqueaste el dolor, no sabemos qué es lo que te pasa, así que me tuvieron que hacer análisis y todas esas cosas y me salió que tenía eh, apendicitis, pero si yo no hubiese ido, porque se me había pasado el dolor, capaz que pasaba una peritonitis. Claro, por eso, entonces, por eso es importante, por eso van a ver que muchas veces los cirujanos tratan de operar cuando la apendicitis está mínima para hacer una pequeña incisión. Si uno Claro. espera que reviente el apéndice, que hace una incisión en todo el abdomen y lavar todo el abdomen. A la vez te tiene que dar un montón de antibióticos que son tóxicos también. ¿Sí? Así es. Bien, Gracias, profe. bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí. ahí explicando usted ahora entiendo un poquito lo que me pasó a mí la otra vez que me golpeé el dedo, o sea, me agarré con la ventana Ujú, y cuando yo fui al médico me golpeé la uña, se me hizo un hematoma y cuando fui al médico me dio antibiótico ujú. y yo pregunté, ¿por qué no me dio un desinflamatorio? Yo me hice esa pregunta y Claro, ahora entiendo porque ahí como que yo iba a bloquear lo que usted está explicando, el proceso para desinflamar, digamos. claro, además que hay otra cosa, que los antiinflamatorios tienen muchas reacciones adversas, ¿sí? Porque por un lado te bloquean el dolor, te producen, digamos, un efecto antiinflamatorio, pero estás bloqueando. Por eso van a ver que muchas veces muchos pacientes que tienen traumatismo, muchas cosas, abusan con los antiinflamatorios y después tienen de forma crónica dolores en la rodilla, dolores en el tobillo, pero porque no permitieron que que el proceso inflamatorio, Claro. digamos, restaure Ah, eso, solucione eso, ¿está? ujú. Bien, Y a la vez los antiinflamatorios te generan daño renal, daño gástrico, muchas Claro. cosas.
¿sí? Profe, y hay Bien, pacientes gracias, que profe. no pueden tomar antiinflamatorios tampoco. ¿Cómo? Que hay pacientes que no pueden tomar antiinflamatorios tampoco. No, porque son tóxicos, sí, o les tienen hemorragia digestiva, exacto. Exactamente. Por eso es que todo esto es personalizado, ¿sí? Tanto cuando uno analiza a la persona con la epidemiología, con la clínica, después lo que se va a pedir como estudio complementario, y después tanto como en el tratamiento es algo que debe ser personalizado. No es que le damos para todo lo mismo, ¿está? Bueno, yo después les voy a mandar para que les envíe el PowerPoint, ¿sí? Y para la semana que viene ustedes lo vayan revisando y acostúmbrense a ir tomando apuntes de lo que yo les voy diciendo, y si tienen dudas de lo que vimos hoy me lo pueden preguntar la semana que viene. Profesor, Gracias, una profe. preguntita. ¿Qué sería lo más recomendable entonces cuando existe un E15? Ya que dice Sí. que no puede colocar hielo porque bloquea. ¿Qué sería lo más recomendable? ¿Agua tibia o qué sería? Mira, lo primero el reposo. Tenés que poner en reposo, ¿sí? El frío de golpe vos vas a bloquear, ¿me entendés? Vos con el frío bloqueas el dolor y bloqueas, digamos, bloqueas el dolor y bloqueas la inflamación. Pero vos tenés que dejarlo que eso madure, digamos, el proceso inflamatorio. Ahora, si vos tenés una esguince, muchas veces lo primero hay que hacer un estudio de imagen para ver por las dudas, ¿sí? Para ver el grado y valorar el tipo de lesión, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces la situación hace que la persona se ponga el hielo y el antiinflamatorio porque tiene que trabajar, ¿entiendes? Pero el reposo es fundamental. Yo no digo que no tome antiinflamatorio, yo lo que digo es que tome, pero en dosis bajas, a tiempos más largos, pero tiene que hacer reposo, ¿entiendes? Ustedes no se dan cuenta, pero para todo, para un proceso traumático, para un proceso infeccioso, el reposo es lo que ayuda. Tienen que poner en reposo ese tejido, ¿está? Es fundamental, si no vos vas a estar pisando y Sí. vas a tomar mucho antiinflamatorio y eso no se va, digamos, a restaurar como debe ser. Profe, un pariente mío siempre sufría de esguince y siempre lo que hacían era hacer un yeso. Bueno, cuando una persona tiene las repeticiones, hay que hacer estudios de imágenes para ver la causa, ¿sí? No vaya a ser que algo está como una debilidad en la articulación. Hay que ver eso, ¿sí? Siempre hay que poder O sea, profundizar. sufría de esguince porque era futbolista él, entonces lo que hacía siempre el médico es hacerle un yeso. Claro, bueno, claro, muchas veces hay que ver, bueno, ahí está el trauma que él tiene una debilidad, un trauma, a lo mejor hay que ver bien la causa. Cuidado. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? No, Bueno. excelente. No, gracias. Por mí Bueno, lo tengo claro. ¿cómo? Que yo tengo todo claro, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, dura una hora la clase, ¿no es cierto? Porque yo creo que tengo clase, me parece ahora, esa otra clase. Yo después les mando el power y repasen estos temas. Me interesa que estudien mucho la histología de la piel. Es fundamental, porque en todo lo que vamos a seguir viendo se va a ver piel, la histología, las células, ¿sí? Eso lo vamos a seguir viendo. Yo la próxima clase voy a volver a repasar la histología porque quiero dar algunas cositas para que ustedes vean de que es muy importante, si no, no van a entender las lesiones de la piel, ¿sí? Sí. Además del Power, ¿usted va a sugerir algún material bibliográfico? No, solo el que quiera ampliar puede ampliarlo como le quiera, porque son temas, digamos, simples, comunes, lo pueden ampliar como ustedes quieran. La histología de la piel la pueden ampliar de cualquier lugar, eso no es problema. Es lo básico, lo que sale también en internet, en cualquier libro, ¿sí? Yo les voy a dar los temas importantes, las cosas más importantes, y que se acostumbren a tomar apuntes, ¿sí? Una cosa importante. Gracias. Bueno, entonces terminamos. Nos vemos en la clase que viene. Nos vemos la clase que viene. Gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao. Próxima clase, profe. Gracias. Profe.